se ha respondido a la presión de los distintos intereses financieros. Se ha implementado en mayor o menor grado por los pasados años los que se conocen como la política de austeridad. Y en la crisis se ha buscado justificar la austeridad, pero la austeridad para algunos, no la austeridad para todos, porque eso es lo trágico de la situación, ¿verdad? De que se ha hablado de que en momentos de crisis tenemos que ser más cuidadosos con el gasto gubernamental y se ha utilizado como de manera intercambiable que reducir el gasto gubernamental es sinónimo de eficiencia. El gobierno, de alguna forma u otra, ha seguido al pie de la letra las recomendaciones de las llamadas casas acreditadoras o las casas evaluadoras de crédito. ¿Y qué nos han pedido esas casas acreditadoras? Nos han pedido reducir el déficit operacional del gobierno. Si eso significa coger prestado para cuadrar el presupuesto del año en curso, bien, gracias. Lo importante es que el presupuesto esté cuadrado independientemente de que disparemos la deuda. ¿Qué nos han pedido? Reducir el gasto gubernamental. En algunos casos eso ha significado el despido de empleados públicos, como en la Ley 7 del 2009. En otros casos eso ha significado la reducción de beneficios marginales, como la Ley 66 del 2014. ¿Qué nos han pedido? Privatización. En algunos casos eso ha significado la privatización de nuestras principales autopistas del país, que le generan ingresos a la autoridad de carreteras, autoridad que luego que privatizamos la principal fuente de ingresos, luego decimos que está en una posición en la cual no puede cumplir con sus obligaciones. Pues por supuesto, si le quitamos su principal fuente de ingresos, significa la privatización del principal aeropuerto del país y decimos que la autoridad de puertos no puede cumplir con sus obligaciones, pues por supuesto, si le quitamos su principal fuente de ingreso con el aeropuerto. Y también estas casas acreditadoras nos han exigido crecimiento económico y también nos han exigido pagar la deuda, no importa qué. Y se ha seguido al pie de la letra las recomendaciones de las llamadas casas acreditadoras, que no representan los mejores intereses del Puerto Rico, que nos piden unas políticas de austeridad, que son políticas que no solamente han fallado, han fracasado en otros países, sino que también han fracasado en Puerto Rico. Y después de 10 años, de 8, de 5 años de política de austeridad, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Continuamos en recesión. La deuda que en el 2005 representaba el 5%, el servicio a la deuda en el 2005, es decir, lo que se paga todos los años para la deuda que se está venciendo, en el 2005 representaba el 5% del presupuesto del país. En el 2015 representa el 17%. 73,000 millones de dólares en deuda, sin contabilizar en esa deuda la deuda que se tiene con el retiro de maestros, sin contabilizar en esa deuda la deuda que se tiene con el sistema de retiro del resto de los servidores públicos del gobierno, sin contabilizar en esa deuda la deuda que se tiene con el sistema de salud. 73,000 millones de dólares en deuda al cabo de años de políticas de austeridad. Se ha cerrado el acceso al mercado de bonos tradicional. Los que antes nos prestaban no son los que nos están prestando en estos momentos. Los que antes eran los acreedores del pueblo de Puerto Rico ya no lo son. ¿Por qué? Porque ha llegado a nuestro país los que se conocen como los llamados fondos buitres. Es decir, que estamos en manos de unos especuladores financieros que van a hacer lo imposible para recobrar sus ganancias. Luego de años de las llamadas políticas de austeridad, además de la continuación de la recesión, además de 73,000 millones en deuda pública, de que se ha disparado el servicio a la deuda, además de los recortes en servicios esenciales, y para darle una idea, para el año fiscal en curso, la inversión en educación primaria y secundaria ha sufrido una merma de 12% en relación al año anterior. La partida dirigida al servicio a la deuda sufrió un incremento de un 7% en relación al año anterior. Es decir, que todos y todas estamos pagando la deuda.
que en la medida en que nuestros estudiantes, nuestros maestros, el Departamento de Educación, la educación primaria y secundaria está recibiendo menos dinero para la educación y la deuda está recibiendo más dinero, nuestros niños y niñas están pagando la deuda. Ha significado las políticas de austeridad, el empobrecimiento de la población, la disminución en empleos disponibles, mayor desigualdad, la brecha entre los que más tienen y menos tienen en el país continúa en incremento, sobre todo para lo que concierne a mi generación, la emigración de los más jóvenes en este país, la oportunidad de quedarse en su país a contribuir se ha convertido en una simple aspiración y en una realidad en donde no es que estamos abandonando la isla, si estamos siendo expulsados de ella, porque aquí nadie está abandonando el país. Aquí los jóvenes que se están yendo, porque sobre todo son los más jóvenes que se están yendo del país, no se están yendo porque quieren, se están yendo porque están siendo expulsados del país. Vemos un aumento en la economía informal, vemos mayores conflictos sociales. Ese es el resultado de las políticas de austeridad.